Esta es la cátedra. Yo soy Yuri Wise y este es el capítulo 1 del tema 10 del curso de protección integral a niños, niñas y adolescentes. Bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a hablar de supervivencia. Ese es el capítulo 1 del tema 10 de este curso de protección integral. Como saben, el tema 10 se va a dividir en 4 grandes capítulos, en la misma manera en que son las categorías de derechos de niños, niñas y adolescentes, es decir, categoría de supervivencia, desarrollo, participación y protección especial. Pues cada una de estas categorías va a tener en la cátedra un capítulo. Comenzamos hoy con el capítulo 1, supervivencia. Y antes de iniciar es preciso algunas puntualizaciones o algunas advertencias. Estas son, en primer lugar, cuando hablamos de supervivencia, no debemos confundir con sobrevivencia. Aunque si ustedes buscan en la mayoría de los diccionarios, utilizan supervivencia y sobrevivencia como sinónimos, como palabras que tienen un significado igual o que tienen un significado bastante similar. En materia de derechos humanos, y especialmente en derechos para niñas, niños y adolescentes, la supervivencia no se debe entender como sobrevivencia. La sobrevivencia es el poder superar determinados obstáculos para poder subsistir, medianamente subsistir, mientras que la supervivencia abarca todo el desarrollo integral de los niños, niñas y adolescentes. La supervivencia consiste, así como ustedes verán en el desarrollo del curso, mucho más que la sobrevivencia en el derecho a una vida digna, además de otra cantidad de derechos que ustedes van a ver. El otro aspecto es que a propósito de esa cantidad de derechos que conforman toda la categoría de supervivencia, es que vamos a analizar 5 derechos. Y a partir de esos derechos, de esos 5 derechos, vamos a ir extrayendo la mayoría de los derechos que conforman esa categoría de supervivencia. No todos, porque requeriríamos, no digo yo 4 capítulos, 5 capítulos, digo yo un curso entero. De manera que en supervivencia vamos a ver 5 derechos, es decir, el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a la identidad, el derecho a la seguridad social y el derecho a un nivel de vida digno o a la vida digna, que está vinculado, como van a observar y van a ver por qué, está vinculado al derecho a la vida. De manera que otra gran cantidad, una gran gama de derechos que componen también la supervivencia, como es la nutrición adecuada, el derecho a vivir y ser criado en una familia conforme a los artículos 7 y 8 de la propia Convención de Derechos del Niño, el derecho al medio ambiente, que está íntimamente entrelazado con los derechos de desarrollo. Algunos autores los ubicamos en los derechos de supervivencia, otros en los derechos de desarrollo. Lo importante es que están estrechamente vinculados por el principio de interdependencia que los interrelaciona a estos derechos. El derecho a la lactancia materna, por supuesto, que se encuentra contenido efectivamente en el artículo 24, como vamos a ver, así como, por supuesto, el derecho a un ambiente adecuado, el derecho a la nutrición, que también está en el artículo 18 de la Convención, por la obligación que tienen los progenitores compartida, esa corresponsabilidad de nutrir adecuadamente, de criar
alimentar adecuadamente a niños, niñas y adolescentes, y que está contenido también, por supuesto, en el propio artículo 24. Sobre este artículo 24 es preciso también decir que integra una cantidad de garantía, de eficacia, de herramientas y de políticas en materia de salud que los estados deben desarrollar. Entre ellas, por supuesto, como se lee efectivamente del numeral tercero de ese artículo 24, la erradicación o la abolición, como lo dice la Convención, de las prácticas tradicionales que son perjudiciales o que sean perjudiciales para la salud de los niños. De acuerdo a la cultura de los países, hay una cantidad de prácticas que, anunciadas como prácticas de salud, en realidad lo que hacen es daño, generan efectos dañinos en la vida, efectos dañinos en la salud de los niños y pueden colocar en grave riesgo su integridad física, su integridad de salud. Esto, por ejemplo, la creencia en algunos lugares de que una gastroenteritis no es necesario ir a un médico, sino que con una gaseosa y limón se va a remediar la gastroenteritis, o una amibiasis, por ejemplo, que con algunos té de algunas ramas de llantén, de tilo, hervida, se puede remediar. Y mucho más grave aún, cuando se le lleva a curanderos, que no son los chamanes de algunas etnias indígenas que sí que saben mucho, ¿verdad?, sino a curanderos, en algunos países llamados brujos, y entonces, bueno, que le van a curar con un clavo, que le van a pasar por el estómago en forma de cruz, y eso le va a hacer desaparecer la gastroenteritis, la amibiasis o cualquier otra enfermedad. De manera que es muy importante que para la abolición de todas estas prácticas tradicionales que son perjudiciales para niños, niñas y adolescentes, se adopten medidas eficaces, no solo medidas desde el punto de vista de la prohibición o la sanción de este tipo de actividades o de este tipo de prácticas, sino medidas de educación, de formación y de sensibilización a los padres, a las madres, a los responsables de la crianza de los niños y a la sociedad en su conjunto. De esta manera, pues, también el derecho a la integridad física de niños, niñas y adolescentes, que forma parte obviamente del derecho a la supervivencia, que se encuentra sin duda alguna contemplado en la salud desde un punto de vista integral, así como el saneamiento ambiental. Y con respecto al derecho al medio ambiente, que como sabemos está no solo mencionado, sino desarrollado en una cantidad de normas de índole internacional que aplican a niños, niñas y adolescentes por ser normas de derechos humanos, pero que también está expresamente formulado en el propio artículo 24 en sus particulares C y E. Particulares C y E está claramente determinado en términos de que tengan acceso los niños a información suficiente y a prevención sobre los peligros y riesgos de la contaminación del medio ambiente, por un lado, y por otro lado, asegurar pues que todos los sectores de la sociedad, y en particular los padres, es decir, progenitores, padre y madre, conozcan de los principios básicos de salud, nutrición, saneamiento ambiental, es decir, cómo debe estar conformada todas las condiciones ambientales y las medidas de prevención de accidentes para que los niños no corran riesgo en su integridad física y en su integridad de salud. De manera pues que aunque, y es lo que quiero decirles, que aunque se desarrollan 5 derechos dentro de este capítulo 1
como es el derecho a la supervivencia, es decir, como es la categoría de supervivencia, allí se desarrollan 5 derechos. Sin embargo, en cada uno de ellos se van explicando de igual manera los otros derechos que están contenidos. Consideramos que con esto abarcamos suficientemente la supervivencia. Un favor adicional es que le den un me gusta, es decir, un like a este y a todas las producciones y ediciones de la cátedra. Y ustedes se preguntarán por qué. ¿Por qué un me gusta? ¿Por qué es importante? Porque en la medida en que el canal y las ediciones, cada una de estas ediciones tenga más me gusta, en esa misma medida YouTube va a recomendar mucho más al canal, es decir, va a recomendar las ediciones del canal, en vista de que esto funciona con unos algoritmos que en la medida en que suman mayores me gusta, en esa misma medida se van recomendando y se va reproduciendo como recomendación a fin de que puedan ver la producción de la cátedra. Quienes no estén suscritos, se suscriben, activan la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que se produzca una edición de la cátedra. Bienvenidos pues al capítulo 1 del tema 10. Es importante que nosotros hagamos detalle, y yo insisto en esto, detalle pormenorizado de los grupos de derechos de los que hemos venido conversando a lo largo de estas distintas explicaciones. Y sabemos que son 4 grandes grupos de derechos, eso ya lo hemos explicado en detalle. Los 3 primeros grandes grupos, no primeros porque sean más importantes, sino para distinguirlos en la clasificación dentro de la protección integral a los efectos, por supuesto, de la planificación y a los efectos también de las legislaciones y de las funciones o atribuciones que tienen cada uno de los órganos del sistema de protección. Hemos dicho pues, que los 3 primeros grandes grupos son de supervivencia, desarrollo y participación, y que el grupo de protección especial también forma parte de la protección integral. Lo que vamos a hacer ahora, entre ustedes y mi persona, está relacionado con la forma en que se organiza la protección a lo interno de las distintas legislaciones y en la forma en que se reconocen dentro de este grupo de derechos una gama de derechos en cada grupo, valga decir y redundar. Bien, pero lo vamos a ver referidos a los derechos contenidos en la Convención sobre Derechos del Niño. De manera pues que en primer lugar conseguimos en la lámina, vamos a ver como derechos humanos de la niñez, encabeza el título Derechos Humanos de la Niñez, y van a ver en su lateral, por supuesto, izquierdo, van a ver que dice supervivencia. Y allí vamos a conseguir 5 grandes derechos. Insisto, no son los únicos dirigidos a la supervivencia, pero van a conseguir 5 grandes derechos. El primero que vamos a ver es el derecho a la vida. Y en el derecho a la vida vamos a analizar, se dan cuenta que el derecho a la vida, que es el primero que aparece, dice artículo 6, y se dan cuenta que al final del cuadro, en donde se destaca el contenido sustantivo del derecho a la vida, es decir, el qué, como ya les explicaba, hay una flecha que baja hasta el nivel de vida adecuado, en donde dice que es el último cuadro en la lámina, que dice nivel de vida, artículo 27. Y es porque, como les venía diciendo, estos están íntimamente relacionados, estos derechos. No se puede concebir hoy día el derecho a la vida como un derecho médico o solo referido a la ciencia médica, es decir, a la vida física nada más.
Por tanto, existe la unidad intrínseca, yo diría obligante y obligatoria, entre el derecho a la vida, concebido como la vida estrictamente física, con el nivel de vida adecuado o vida digna, concebido como el derecho a vivir plenamente y a vivir plena y eficazmente el desarrollo de la persona humana. De tal manera que, visto así, el derecho a la vida en el artículo 6 de la Convención sobre Derechos del Niño, vean ustedes lo que el artículo 6 consagra con respecto al derecho a la vida. Establece: los Estados partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la vida. Cuando estamos hablando del derecho intrínseco a la vida, la Convención se está refiriendo al derecho a la vida, se está refiriendo a la vida desde el punto de vista estrictamente físico, es decir, el derecho a vivir, el derecho a conservar la vida biológica, el derecho a que se respete su vida física. Pero subsiguientemente, en el numeral segundo de ese artículo, establece: los Estados partes garantizarán en la máxima medida posible, subrayen, en la máxima medida posible, la supervivencia y el desarrollo del niño. ¿Por qué creemos nosotros que la Convención incluyó dentro del derecho a la vida que los Estados partes deben garantizar la supervivencia y el desarrollo? Porque la vida no es solo física, porque la supervivencia es abarcadora, porque el desarrollo es abarcador, porque en términos de supervivencia se debe garantizar la vida física, sí, pero la vida en la familia; la vida física, sí, pero el desarrollo pleno y eficaz en libertad; la vida física, sí, pero también el derecho a una crianza adecuada y sin maltrato; la vida física, sí, es verdad, pero también el desarrollo moral, el desarrollo material, eficaz, verdadero, pleno desarrollo. Entonces la vida, en términos del artículo 6 mismo, no es solo la vida física. Pero si esto fuese poco, la Convención sobre Derechos del Niño no se conformó con el artículo 6 y con ese mínimo numeral 2 del artículo 6, que establece que el Estado se esforzará en lo máximo de sus posibilidades, o hasta el máximo posible, no en el máximo de sus posibilidades, sino hasta el máximo posible, por garantizar la vida con políticas de supervivencia y desarrollo, sino que además desarrolló un artículo, la Convención desarrolló un artículo que es el 27. Y el 27 complementa de manera desarrollada y de forma absoluta lo que se entiende por vida. Los Estados partes, establece el artículo 27, reconocen el derecho de todo niño a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social, es decir, para su desarrollo integral. Vean ustedes como parte de la vida misma. Y luego dice: 2. A los padres u otras personas encargadas de niños les incumbe la responsabilidad primordial, eso ya lo hemos citado, y el 3 y el 4 sobre las medidas que deben tomar los Estados para garantizar un nivel de vida adecuado, en donde se destaca indudablemente nutrición suficiente y adecuada, vestimenta apropiada, vivienda salubre, sana, etcétera, etcétera, que son los elementos, que rodean las condiciones materiales apropiadas para el desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. El segundo derecho que destaca en la supervivencia es el derecho a la salud, que ya hemos citado y se encuentra contenido en el artículo 24. Lo ven allí en la lámina: salud, artículo 24, y ven un cuadro que dice que, lo fundamental en términos de salud, además de todo lo que ya nosotros referimos y leímos suficientemente, es garantizar la atención y un sistema de prevención en salud. Esto es, la salud es un concepto, como ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es un concepto integral
que involucra no solo la atención en materia de salud, sino que involucra también los sistemas de prevención en lo mental, en lo espiritual, en lo moral, en lo físico, en lo biológico, es decir, que incluso en lo ambiental, ha dicho la Organización Mundial de la Salud, es un concepto que involucra derechos al ambiente. Y vean ustedes que el derecho al ambiente lo vamos a conseguir después ubicado en los derechos de desarrollo, pero esto demuestra de manera real cómo el carácter interdependiente de los derechos, es decir, si yo quiero considerar la salud en su concepto más integral, yo no me puedo referir nada más a derechos de supervivencia, tengo que relacionarlo, interrelacionarlo, porque es interdependiente con los derechos de desarrollo, entre ellos el derecho al ambiente. Y luego, por supuesto, el segundo elemento, asegurar asistencia médica y sanitaria a través de los sistemas de atención primaria integral en salud, que involucran no solamente vacunaciones con campañas esporádicas, momentáneas, sino vacunaciones permanentes, atención prenatal, atención postnatal, atención en los primeros meses de la infancia, en los primeros meses de nacimiento de la niñez, y un sistema focalizado en la prevención y atención inmediata de salud lo más cercano posible a las comunidades y, por supuesto, de esa manera a los niños, niñas y adolescentes, y combatir las enfermedades y la desnutrición. Vean también entonces cómo la salud está vinculada al derecho a la vida, es interdependiente con un derecho a la vida, porque como vimos en el derecho a un nivel de vida adecuado, uno de los elementos que caracteriza la vida digna, según el artículo 27 de la Convención, es justamente la nutrición adecuada. En tercer lugar, la identidad, que está contenida en los artículos 7 y 8 de la Convención sobre Derechos del Niño. La identidad no es nada más el derecho que tiene un niño o una niña y que tiene toda persona humana a ser registrado al momento del nacimiento, sino que está íntimamente relacionado, sí, por supuesto, con el registro civil inmediato al nacimiento, como lo establece el artículo 7 de la Convención, que todo niño al nacer debe llevar un nombre y debe garantizar, ¿verdad?, su filiación con una madre y con un padre, y derecho a conocer a este y ser criado por este padre y por esta madre, ¿verdad?, sino que comprende otros elementos como es la nacionalidad. Entonces comprende nombre, filiación, es decir, el derecho que tiene el niño a saber y a conocer y a ser criado por su padre y por su madre en su familia, por supuesto, de origen. Después veremos las excepciones. Y comprende también la nacionalidad, que es el derecho a la pertenencia a un país determinado. En el artículo 26, que está como parte de los derechos a la supervivencia, también vinculado al derecho al desarrollo, que son los derechos a obtener los beneficios de seguridad social. Y aquí es muy importante asentar desde ya, de manera bien categórica, yo diría, y suficiente, asentar desde ya que el derecho a la seguridad social, en términos de la Convención sobre Derechos del Niño, deja de ser aquel derecho restringido o aquella visión restringida que quienes tienen derecho a la seguridad social son los hijos de los padres que han cotizado o que están inscritos en el beneficio de seguridad social. Vean, vamos a leer rápidamente lo que establece el 26. Los Estados partes reconocerán a todos los niños, no a aquellos nada más cuyos padres estén inscritos en el beneficio de seguro social, a todos los niños, y esto vuelve otra vez sobre el principio de no discriminación. Es decir, no puede ser discriminado un niño porque un padre no lo haya inscrito en el beneficio de seguridad social o en el servicio de seguridad social, o porque una madre no lo haya inscrito.
Los Estados partes reconocerán a todos los niños el derecho a beneficiarse de la seguridad social, incluso del seguro social, y adoptarán las medidas necesarias para lograr la plena realización de este derecho de conformidad con su legislación nacional. Pero nunca su legislación nacional puede negar que el carácter igualitario o el derecho a la igualdad en el beneficio social. Luego establece en su número 2, las prestaciones deberían concederse cuando corresponda, teniendo en cuenta los recursos y situación del niño y de las personas que sean responsables del mantenimiento del niño, así como cualquier otra consideración pertinente a una solicitud de prestaciones hecha por el niño o en su nombre. Aquí es bien importante porque reconoce al menos dos cosas. Uno, la prestación no puede ser una nivelación. Ustedes ponen un nivel, si alguien ha construido, ponen un nivel para colocar unos adobones o unos bloques de construcción o hacer una pared, y ustedes ven que la gota del nivel debe estar en un momento en un nivel parejo para poder entonces pasar a pegar el adobón, el bloque o poner el cemento, el concreto que se va a echar. No es de una forma nivelada. Entonces estamos hablando de discriminación positiva. Hay que considerar la situación del niño. No es igual dar los beneficios de seguridad social a un niño que tiene condiciones materiales cubiertas y que no tiene, entre comillas, necesidades especiales, que a un niño que sí lo tiene. Por tanto, la situación del niño es importante en el beneficio de seguridad social. Y, por otro lado, reconoce el derecho de petición que tiene el niño o niña a las instituciones de seguridad social, cuando establece que las prestaciones del beneficio de seguridad social no solo las tiene que reclamar el tercero, padre o madre, como beneficiario entre comillas, ¿verdad?, sino que quien puede también hacerlo es el niño en su propio nombre o un tercero. De esta manera son los 5 grandes artículos, insistiendo que no son los únicos, que componen o que resaltan en el grupo de derecho a la supervivencia. Visto así el capítulo 1 de este tema 10 sobre supervivencia, me resta decirle acerca de la importancia que tienen los derechos de supervivencia, especialmente en cuanto tiene que ver con las políticas de gobierno, las políticas de Estado para la garantía, para la preeminencia, para el cumplimiento de estos derechos de supervivencia. Ustedes se imaginan que una familia por sí sola, sin que existan políticas económicas que le garanticen empleabilidad e ingreso permanente y adecuado a estas familias, por sí sola puedan sostener a sus hijos e hijas. La pregunta sería si es que acaso no se le brindan oportunidades, si no se le dan las mismas oportunidades, el derecho a tener igualdad de condiciones en materia, por ejemplo, laboral, puede esa familia sostener de manera adecuada un nivel de vida digno que, como ya vimos, comprende vivienda adecuada, vestimenta adecuada, educación y, sobre todo, nutrición de acuerdo a la edad, es decir, adaptada a la edad y a los requerimientos que tengan los hijos e hijas de estos progenitores. Pero ustedes se imaginan también que sin políticas sociales dirigidas a la protección social en su conjunto, es decir, a generar mejor nutrición, promover la lactancia materna, prevenir la malnutrición, atender a las familias que están agobiadas porque no tienen un ingreso apropiado para sostener de manera adecuada una alimentación nutritiva en calidad, sobre todo en calidad para sus hijos e hijas. Sin políticas sociales con estas características, sin políticas sociales dirigidas a garantizar la vida en su sentido más amplio, como lo hemos visto, sería imposible que se cumplan los derechos de supervivencia. Y justamente se trata de luchar para despertar a la sociedad entera sobre la importancia que tiene
proteger a las familias desde el punto de vista de la protección social, proteger a las familias con hijos para que sus hijos estén al mismo tiempo protegidos. Sin política pública dirigida a la familia, sin política pública dirigida a los responsables de alimentación, cuidado, crianza y desarrollo de los niños, es imposible que la sociedad se pueda desarrollar humanamente, no solo desarrollarse económicamente, como muchos creen que el desarrollo económico trae per se o por sí mismo, trae desarrollo social y desarrollo humano. No es verdad cuando la economía no está al servicio de las grandes mayorías y sobre todo de los más vulnerados, los que tradicionalmente han sido vulnerados. De tal manera que hay que destacar siempre la importancia que tienen las políticas sociales, económicas y culturales para el cumplimiento efectivo de los derechos de supervivencia. Y cuando estas políticas no funcionan, es cuando debe funcionar un sistema autónomo, imparcial, independiente, controlador, que haga la exigencia de estas políticas públicas a los gobiernos, a las instancias de Estado responsables de la planificación, de la asignación de recursos y de la atención y protección de todas las familias y principalmente de aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, sin abandonar a ningún sector social, sin que eso signifique que los demás sectores sociales no van a ser atendidos, por atender solo a los vulnerados. Y aquí una gran confusión del proteccionismo social, en donde se pretende que el proteccionismo social, como yo lo denomino, esté dirigido exclusivamente a los sectores excluidos. Ciertamente, a los sectores excluidos hay que generar políticas para su inclusión, políticas que son diferenciadas porque necesitan de mayor dedicación, de mayores recursos, de mejor implementación y de mayor atención permanente, pero eso no significa que se va a abandonar al resto de los sectores en los derechos de supervivencia. Quiero dejar esto claro porque han habido comentarios a raíz de algunos temas en donde hemos hablado de la corresponsabilidad, por ejemplo, o donde hablamos de la prioridad absoluta, o donde vimos que les recomiendo y les dejo por acá el enlace, en donde vimos el interés superior del niño. Y en estos tres temas, fundamentalmente, corresponsabilidad, prioridad absoluta e interés superior del niño, que les dejo por acá el enlace, se han generado algunos comentarios acerca de la protección social. Y si efectivamente la protección social es importante, debe estar claro que todo aquello que tiene que ver con bienestar social tiene que tener el enfoque de equidad, el enfoque de igualdad. A propósito de ese enfoque de equidad e igualdad, les recomiendo también un tema que he desarrollado, que les dejo también el enlace por acá, que se llama Las 4 dimensiones de la igualdad o las 4 dimensiones de la equidad. Sobre esas 4 dimensiones tiene que trabajar la protección y las políticas de protección social. Así que los espero recordándoles una vez más el like, la suscripción a aquellos que no están suscritos, activar la campanita. Tengo muchas suscripciones, pero no han activado la campana y por tanto no reciben el aviso de YouTube de las nuevas ediciones que se van dando en la cátedra. Es fácil, si estás suscrito, al lado está la campanita, activa y te llegarán todas las notificaciones. Una vez más, agradecido, hasta la próxima.